En el marco de la tercera edición del Congreso Luz, Conciencia y Bienestar, que venimos desarrollando en el balneario de Alicún, de las Torres en Granada, hemos reunido, como todos los años, un elenco de ponentes muy interesantes, del que me siento tremendamente feliz, tremendamente satisfecho y orgulloso, si se puede utilizar también esa expresión, porque atraigo o reunimos amigos, personas que ya conocíamos desde hace tiempo y de los que, bueno, pues los admiramos, se podría decir en esa palabra. Con Inmaculada Martínez la conozco desde hace unos años, tiene una trayectoria súper bonita, una trayectoria hermosa, acompañando en muchos casos a mujeres. Hiciste durante muchos años un trabajo hermoso en base a una búsqueda de ayudar a la mujer a encontrar y a conocerse, a encontrar esa mujer salvaje que considerabas en ese momento importante, que la mujer se encontrase con todas sus polaridades, por llamarlo de alguna manera, y conociese qué representa o qué se pide de una mujer, o dónde la mujer se podía sentir cómoda, explorando, como decimos, esas diferentes personalidades que puede tener. Y bueno, pues con el tiempo te has ido dando cuenta también de que había un sector de la población llamado hombres que también necesitan ser acompañados. Quizá en el tiempo las mujeres se dieron cuenta antes y nos han ido mostrando también a los hombres el camino de que el conocimiento y el autoconocimiento es esencial. Y necesitamos muchas veces la ayuda de acompañantes, de facilitadores como tú, para explorar esa interioridad emocional que da a veces mucho miedo explorar. Sí, verdaderamente. ¿Te sientes orgullosa, para empezar, también tú, de tu trayectoria y del trabajo que vienes desarrollando? Me parece un reto, lo de y atrevimiento, haberme metido a trabajar con hombres. Primero porque el trabajo de hombres lo debería de hacer un hombre o una anciana sabia. Qué interesante la primera propuesta que haces, es decir, y ahora yo lo voy a transformar en una frase o en una pregunta para que lo reflexionemos. ¿El trabajo de acompañar a un hombre lo debería hacer un hombre? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque son la misma esencia. El 80% de los hombres tienen una esencia similar, ¿no? Por hormonas a nivel varón. Sí, lo entiendo. Y entonces tienen como mucho más feeling. Luego además existe otra cosa. El hombre, cuando entra una mujer enfrente, tanto de terapeuta, de hecho, como terapeutas, es difícil a veces que las adicciones, por ejemplo, las trabajen bien con una mujer, porque no se terminan de abrir, se abren mucho mejor con un hombre. Porque ellos han sentido rechazados por la madre o por las mujeres en las relaciones, y eso les afecta para la hora de abrirse. Y cuando están entre hombres están mucho más ligeros, sueltos, abiertos. Podría ser así, y acepto la propuesta que haces, pero también los hombres mantenemos pose delante de otros hombres. Entonces, sí, en tanto en cuanto yo me manifiesto con una proyección de varonilidad, por llamarlo así, frente a otros hombres para que no me consideren menos que ellos, se establece siempre entre hombres, yo tengo la sensación que también se establecen pulsos. Sí, pero es un pulso que vosotros conocéis y os veis venir. Pero en esa posibilidad me cuesta entender que un hombre se pueda abrir igual de bien. Es más fácil, ¿eh? Ante un hombre. Mi experiencia es más fácil. De hecho, te voy a decir, cuando tengo el grupo de hombres, están trabajando, y por casualidad entra una mujer, los cuerpos se modifican, las posiciones se modifican. Por supuesto, pero porque esa mujer que entra está representando, por decirlo de alguna manera, un objeto de deseo. Entonces se reposicionan todos para proyectar lo que quieren proyectar para atraer a esa mujer. Pero no lo están haciendo contigo, porque a lo mejor tú ya estás...
por la anciana. Perfecto. Eso es. Eso por eso digo que lo puede hacer una mujer, pero tiene que ser una anciana. Bien. Donde no van a ir a seducir, donde no tienen que hacer ningún papel, ¿sabes? Sino que es algo muy ancestral. Es muy arquetípico lo de la anciana. Bien. Porque es tan ancestral que es como una especie de sabiduría. Y entonces, una de las cosas que tienen mis talleres es que yo tengo los grupos de mujeres con los que he trabajado y aparecen durante 2 horas en un fin de semana como masa de lo femenino, para que ellos puedan mostrar el arquetipo con el que hayan trabajado, ¿no? Entonces, ellos también hacen un trabajo que no se suele hacer en los círculos de hombres solo, que es cuando entran las mujeres esas 2 horas, donde ellos pueden expresar toda su masculinidad sin sentir rechazo. Porque hay muchos hombres que se están dando cuenta que en esta sociedad posfeminista y con mucho impulso a lo feminista, que son necesarios por la igualdad, pero que están sintiéndose como si lo masculino no fuera bueno, como si fuera primitivo. De hecho, algunos lo dicen. Y entonces de repente poderse expresar con esa libertad con otros hombres, sabiendo que lo que están diciendo no es malo, que hablar de cualquier cosa no es malo, han encontrado una gran fraternidad. De hecho, es lo que pregunto en los grupos de hombres, se sienten muy cómodos. El tema ha sido cómo encajo yo ahí y cuándo entro yo a formar parte de eso, porque sabía ese trabajo que era necesario, pero lo conocía en Estados Unidos, los conocí y se hacía mucho trabajo. Ahora ya he oído que en España también hay muchos círculos, pero bueno, mi saga, por decirlo de alguna manera, que vengo de una escuela determinada de Estados Unidos, pues hacemos este tipo de trabajo y me gusta muchísimo. A mí me parece un trabajo fantástico y la clave es que es necesario, porque el hombre tiene que aprender a entrar, a explorar su emocionalidad, por llamarlo así, descubrir quién es en realidad y como escuchábamos hace unos minutos, cuál es el papel que se espera de un hombre, o en concreto, cada uno, ¿qué se espera de mí? ¿Qué se espera de mí en lo laboral? ¿Qué se espera de mí en lo familiar? ¿Dónde me posiciono para estar en coherencia con lo que yo siento? Y con lo que tengo que hacer. Y en este momento concreto. Exacto. Es así. Mira, yo divido los talleres en 4 arquetipos. Los arquetipos son potenciales, que todo el mundo tiene. Es algo del ser humano, ¿no? Y están súper estudiados. Y entonces a mí me gustan estos, son de Jung, ¿no? Los de 4 arquetipos, el mago, el guerrero, el amante y el rey. Si los pusieras una pirámide triangular, ¿no? Los 3 de abajo y el rey arriba, quiere decir que los otros 3 son las bases. Pero cuando nacemos, venimos con unas propiedades más fáciles, quizá trabajadas de otras vidas, o quizá cualidades que son de esta. Esto depende de las creencias y lo que piense cada uno. Pero tú tienes una facilidad, por ejemplo, imagínate que tienes muy desarrollado uno de los arquetipos, pero resulta que la vida te pide que tengas de los otros. Entonces tú vas a hacer con mucha facilidad lo que llaman en las empresas, lo que es fácil, ¿no? Esos dones que ya tienes, que son tus habilidades, y lo otro son tus retos. Entonces lo que haces es descubrir en estos talleres qué es cuál es el que menos tienes integrado, porque la vida te lo va a exigir. Si tú eres muy guerrero, realmente la familia no te importa tanto, te importa mucho más tu negocio, tu misión, tú lo que tengas que hacer, porque tu foco está en la misión. Pero en cambio la familia te va a requerir que tengas un gran amante, o a lo mejor también un mago de estratega, con lo cual tienes que ver lo que te falta y cómo desarrollarlo. Y entonces lo que hacemos es eso, ver y verse en otros compañeros, que unos tienen unas cualidades y otros tienen otras. Y no es mejor uno que otro, sino que unos les es más fácil la vida en un sector y a otro les es más fácil la vida en otro. Por eso es muy interesante que uno diga, no, es que yo creo que la familia hay que llevarla de tal manera. Pues no, porque a lo mejor tú tienes un arquetipo dominante y no es como tú entiendes la familia. Pero en cambio sí que sería bueno que aprendieras un poco de esos otros arquetipos que no tienes, por a beneficio de tu familia, ¿no? Y sobre todo la familia nuclear, si tienes hijos o tienes pareja. Porque las mujeres cuando las tienes enfrente, si tienes una pareja heterosexual, pero en cualquier caso hablo también para polaridades, masculino y femenino en los seres humanos, sin que tengan que ser un varón o una hembra. Y lo masculino va a necesitar
que lo femenino sea penetrante. Da igual de quién venga. Los 4 arquetipos deben de estar en equilibrio. En este caso, en el hombre, los 4 arquetipos deberían... Por lo menos deberías de conocerlos y tener herramientas. Mantenerlos en equilibrio es muy complicado, porque no son dones que tengas, aunque trabajes mucho. Puedes ser consciente de tu debilidad. Tu fortaleza la conoces, no tienes que hacer ningún esfuerzo, y cuando te viene un reto, ¿desde dónde lo vas a afrontar? Ahí tiene que haber un estratega interior que diga, esto es lo que sé hacer, pero ¿qué pasaría si además incorporo esto otro? Y eso es muy interesante porque te da mucha consciencia. Es puro meditación, ¿no? Pararse antes de reaccionar. ¿El hombre es también en función de la mujer? Quiero decir, al final, una de las cosas que hemos venido es a procrear, y hay un impulso natural de atracción entre el hombre y la mujer, otras posibilidades, cualquiera, pero ¿somos en función de lo que queremos atraer? ¿O somos...? No sé, Sí, y creo que en cada época de la vida hay una cosa diferente. Vale, y representamos un rol diferente. Sí, vale. Sí. Yo creo que cuando somos jovencitos, el propio instinto, la hormona que tienes, ¿no? El varón y la hembra, por eso mañana que me gustaría hablar un poquito de esto también, el varón y la hembra son instintivamente procreadores. Claro. Y entonces, bueno, pues tienes unas atracciones que son para eso, son instintos. Pero después está el género, lo que es el hombre y la mujer y todos los géneros que hoy tenemos, ¿no? Pero encima de eso, cada ser humano tiene 2 polos, que es lo femenino y lo masculino. Y esos 2 polos, hay hombres que tienen más desarrollado el femenino y mujeres que tienen más desarrollado el masculino. Es lo que ofreces a la vida desde tu mejor polaridad, pero aprender a la otra te va a hacer un ser completo. O sea, yo, por ejemplo, tengo una serie de cualidades masculinas y una serie de cualidades femeninas. Si solamente me estoy en lo masculino porque enseño y porque insemino, sí, ¿no? Dando una charla o lo que sea, hay una parte de mí que se muere, que es mi parte femenina y mi esencia, porque soy mujer además. Claro. Entonces yo tengo que tener en cuenta que tengo que trabajarme la vulnerabilidad, encontrar entornos donde sea vulnerable, permitirme ser vulnerable en cada momento. Cuando hablamos de los 4 arquetipos que acabas de nombrar, son 4 arquetipos masculinos. Sí, esos son los masculinos. ¿Y hay otros 4 arquetipos femeninos? Yo trabajo, hay muchas formas de hacerlo. Pero en este modelo verás cómo lo hago. He hecho grupos de mujeres en lo que son las diosas griegas, con ellas, lo que son las diosas vírgenes, que no les importan los hombres. Es decir, que su vida son independientes y se desarrolla en función que no tiene que ver con los hombres. Y tiene que ver como en el guerrero, que el guerrero no se desarrolla en función de la familia, sino de un bien mucho más general. O sea, la familia le retendría para ser un buen guerrero. O sea, que esos 2 grupos, por ejemplo, en el mismo trabajo, estarían haciendo un trabajo parecido. ¿Por qué estos no necesitan de estos, ni estos de estos otros? Ese sería uno. Otro hay, que es el amante y el mago, que tienen que ver con estar mucho más en el núcleo de la familia, en el amor, en la apertura, en la vulnerabilidad. Y las diosas también, existen las vulnerables, que son la madre, la hija, la anciana, ¿no? Que su vida está en función de los hombres. Y luego tienes el rey, que está por encima de todo. Y Afrodita es una diosa transformadora, que tiene una energía de transformación, también está por encima de todo. Estos 2 arquetipos pueden incorporar todos los anteriores. Son personas maduras que han trabajado y han desarrollado toda su madurez y pueden acceder a cualquier momento y cualquier situación en su vida para usar el arquetipo que necesiten. Que les convenga en cada momento. Ese momento. Ese rol que están desarrollando. Entonces, hablamos de 4 arquetipos masculinos. ¿Esos 4 arquetipos lo tiene la mujer en su masculinidad? También. Claro. También. Entonces, una mujer de negocios tendrá un arquetipo, una mujer... Exactamente. Explícamelo. Por ejemplo, una mujer de negocios tiene un estratega mago interior. Normalmente tiene un guerrero... el guerrero es un poco peligroso en el caso de las mujeres, porque imitan a los hombres. La mujer realmente Afrodita tendría un guerrero, pero desde lo femenino, que no es lo mismo que un guerrero desde lo masculino. Lo entiendo perfectamente.
Y el guerrero masculino va mucho más a la misión y a lo que haya que hacer por donde tengas que pasar. ¿Y el guerrero femenino en Y el este guerrero caso? femenino tiene en cuenta no a la acción, sino a todo el conjunto de situaciones que se puedan dar. Sin Es embargo, decir, está sacrificando cosas. El guerrero femenino, la guerrera. no, ¿No? tiene una visión más amplia del objetivo. Es decir, no deja a nadie fuera. Tiene que hacerlo, pero no a costa de cualquier cosa. Eso es muy interesante, cosa que en lo masculino no ocurre. Y no es malo. No, es su buenísimo, naturaleza. es una naturaleza diferente y creo que muy conveniente en muchos momentos. Mira, en las empresas, cuando tú haces grupos de trabajo para crear un proyecto y pones hombres solos y pones mujeres solas, los proyectos de los hombres se resuelven enseguida con un cierto éxito. Sí. Y los de las mujeres no llegan a su fin porque tienen en cuenta tantas circunstancias y tanta gente que se pueda quedar por el camino que no terminan de cerrarlo. Pero si tú pones las dos energías juntas, masculina y femenina, es decir, hombres y mujeres, o energías masculina y femenina, tienes el éxito de que lo masculino va al objetivo y de que lo femenino no se deja nada aparte. Es muy interesante. Sería por tanto importante en esos casos combinar piezas para que, a lo mejor imagínate en equipos de 4 personas que hubiera 2 hombres, 2 mujeres, pero no cualquier 2 hombres y 2 mujeres, Eso es. sino que encajen las piezas para que el engranaje O funcione. que fueran, imagínate que fueran 4 hombres, pero 2 tendrían una energía Más femenina femenina. y fueran los creativos. Vale. Hay una película muy interesante que me encantó, que se llama Master and Commander, muy antigua. Bueno, sí, tampoco tanto. Pero- bueno, hay una versión antigua, es verdad. Últimamente la interpretó, creo, Russell Crowe. Esta, la de Russell Crowe. Él es muy masculino Sí. y tiene un médico dentro, que son Sí. los 2 dirigentes de la De la- película, que es muy femenino. Ajá. Que cuando van a cualquier sitio está pendiente de las plantas, de no sé qué. Y en cambio, el protagonista, Sí. cuando un hombre está a punto de ahogarse, lo que hace es soltarle y que se muera, porque si no se mueren todos. Lo entiendo. El otro no lo podría hacer. Tendría que estar buscando la forma de rescatarle. Y a lo mejor pone en riesgo a toda la tripulación, o a lo mejor no. Pero entiendes cómo reacciona el pensamiento es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es bueno que haya equilibrio. Pero fíjate, a nivel de tantra, de polaridad sexual, es necesario que estén las 2 energías. Da lo mismo que la pareja sean 2 hombres, 2 mujeres o un hombre y una mujer. Y en algunos casos la mujer será la que proponga el masculino y el hombre el femenino. Totalmente. Si no hubiera eso, no habría polaridad sexual. Y además no sostendría esa pareja. Esa pareja no se sostendría Serían en el amigos. tiempo. Serían amigos. Dos energías femeninas no tienen polaridad sexual, pero están bien. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Qué ambiente. Y 2 muy guerreros, pues a lo mejor había mucha bronca. Claro, tampoco se sostendría. Exacto. Pero por eso es bueno aprender a ver cuándo puedo entrar en mi masculino, cuándo en mi femenino, qué es más fácil. Ese es el reto de una pareja, crecer y evolucionar con eso. Me viene a la mente que la mujer masculina necesita un hombre femenino. No necesariamente. No. Imagínate, yo creo que todos deberíamos de ser las 2 cosas. Bien. Creo que el reto de llegar un hombre a un lugar es ser como un tigre, es decir, gato por fuera y muy poderoso por dentro. Es uno de los animales más poderosos de la creación, a la hora de correr, de saltar, ¿no? Sí. Pero en cambio es un gato, es un felino, no es un toro. Y eso a lo femenino le seduce mucho, porque sabe que cuando necesite tiene la fuerza, pero que por fuera no ataca, porque está calmo, no es felino. Y yo creo que eso hace mucho que guste, ¿no? Que guste esa parte. No tiene por qué ser femenino, tiene que ser eso, las 2 cosas. Pero una la manifiesta de una manera y la otra está ahí en la reserva. En el crecimiento personal hay muchas herramientas de autoconocimiento. Sí. Pero esta es muy importante. Es decir, no sé cómo de popular es que los hombres y las mujeres estén observando sus arquetipos en la relación o en el sentido que nosotros estamos comentando. Creo que no demasiado. Estamos explorando a lo mejor otras vías, pero que esta es lo suficientemente importante y te voy a decir seductora, porque vuelvo al tema de la seducción. La seducción es importante. Entonces, en el ámbito de la pareja,
y no a una determinada edad por procrear. Yo creo que personas de todas las edades tenemos ansia de seducir, y la seducción puede ser de muy diferente tipo, pero saber con qué cartas cuento, cuáles son mis poderes y qué debo explorar y en qué territorio no me debo de mover, también en la seducción creo que es importante. Ya. Yo me gusta llamar a la primera parte cuando se conocen cortejo. Bien. Me gusta muchísimo, pero seductor para mí es una persona, cualquiera, sí. Seductor social, quiere decir es una persona que es abierta, que puede llegar a ser un líder por aquello de que es una persona que seduce con su luz. Sí. Pero el cortejo es como más de ego, me gusta mucho, porque en una pareja cuando se conocen, el cortejarse es darse lo mejor de sí mismos, es mostrar tu parte vulnerable, tu parte fuerte, ¿no? Creas un personaje precioso, y es una etapa preciosa, que eso pasa. Pasa, entre comillas, y digo, como estamos también en un tiempo donde nos estamos permitiendo separarnos, en el momento en el que una pareja se separa, pasa un tiempo natural y necesario de duelo, y iniciamos otra nueva etapa, que es darnos una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad, etcétera, y en esa persona vuelve a jugar al cortejo. Se vuelve a dar la oportunidad de empezar de cero, y de alguna manera se puede observar en esos comportamientos como que vuelven a cierto tipo de comportamiento adolescente, podríamos decir. Pues es vital. Maravilloso. Es maravilloso. Tener un adolescente dentro es necesario. Precisamente una de las cosas que me parece fundamental es no rechazar al adolescente que se lleva dentro, porque es el que te da la vitalidad y el juego, y la vida sin vitalidad y sin juego no es nada, solamente con responsabilidades es insuficiente, o sea que sí. Y el cortejo es un juego, es una liturgia, es casi, de verdad, que para mí es una liturgia. Me gusta mucho. Y además es hermosísimo, es excitante, sí, y pasional, ¿no? En el sentido Total. de que cuando empieza, y insisto que puede empezar a cualquier edad de nuevo, uno se siente, pues eso, con las mariposas en el estómago, con esa risita tonta que aparece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa nueva oportunidad que nos damos para el cortejo, me parece, pues, rejuvenecedor, cuando menos. Totalmente. Es que además, imagina, en el caso de las mujeres, que nos gusta tanto la belleza, ¿no? Arreglarte para una cena o preparar una mesa, toda esa belleza que creas, esos entornos de aromas, de olores, de aceites esenciales, de ropas, de colores, es un regalo que estás ofreciendo a ti primera y después a la persona para la que estás haciéndolo, ¿no? Entonces a mí me parece que es un regalo, es crear belleza todo el tiempo, es hacer de tu vida un jardín. ¿Has conocido muchos hombres cuidadosos con esos pequeños detalles? En el mundo en el que me muevo, sí, porque me muevo en un mundo donde enseño eso. Entonces, el mundo ¿Y animas a cuidar esos pequeños detalles? Claro. El tantra es fundamental, esos detalles. Entonces, es una parte... Pero, por ejemplo, que ese hombre masculino prepare una cena romántica y cuide de los detalles, que intuye o sabe, pueden gustar a una mujer, como una iluminación determinada, unos olores, flores, a lo mejor. Exacto. ¿Qué le aporta a un hombre masculino explorar esa parte de sí? Primero aprende a hacerse vulnerable, a hacerse creativo, a hacerse sensible a la belleza, ¿sabes? No ver la belleza como algo que voy a poseer, porque si no, lo masculino, desde el patriarcado, ¿no? Es posesión de esa parte. En cambio, eso es como generosidad, es como abrirse. Cuidar. Entonces hay un arquetipo ahí muy potente haciéndolo. Y a él le prepara para cambiar, para romper la concha del tengo que ser, porque hay una sombra que planea por encima de casi todos los hombres, que es no soy suficiente. ¿Porque la competitividad es grande? O porque la educación, que se les ha puesto muchas responsabilidades desde que han sido pequeños, todo el patriarcado tenía que dar una talla determinada, no llorar. Sí. Entonces, ha sido malo para las mujeres, pero ha sido malo para los hombres. Primero porque les ha dejado no evolucionar tan rápido, y les ha hecho una responsabilidad que algunos la han podido llevar y otros no, y ha causado dramas. Hombre, a niveles de autoexigencia brutales, ¿no? Exacto. Por eso te digo que hay una sombra ahí de no soy suficiente, que al hacer esto, son tan queridos, lo aprecian tanto el otro o la otra, ¿no? Sí. Cuando lo recibe,
que se sienten como reyes auténticos, ¿no? De pensar que están ofreciendo algo que no se les había ocurrido, que podría abrir tanto el corazón de otra persona. ¿Y se minimiza esa herida de la que hablábamos? Empiezan a dejar un poco esa sombra, empieza a entrar luz ahí. Empiezan a permitirse ser lo que en realidad son. Efectivamente, eso es. A quitar un poco ese peso de no soy suficiente y valgo para lo que valgo. Puedo aprender más y madurar más, por supuesto, pero no es que esa sombra no me deja crecer. El ir con eso cuesta bastante. Así que lo que hacemos es quitarlo, intentarlo. A tus ojos, por tanto, los hombres estamos haciendo un trabajo, entre otras cosas, de valentía, porque si algo requiere ese trabajo es valentía. Sí. El valiente, el guerrero, que para mí es el primer arquetipo con el que empiezo, es sacar la valentía. Y entonces jugamos todo el tiempo a cosas de desafíos. ¿Cómo sacas el valiente? Con los desafíos. Hay hombres que les cuesta más que a otros, hay algunos que se les da divinamente, pero en el grupo ya tenemos herramientas y muchas experiencias para saber cómo a los que les cuesta hacerlo de otra manera, para que integren, a veces sin tocarse, ¿no? Solamente con la mirada. O sea que yo me gusta que jueguen a peleas y con fuerza, ¿no? Que no se saquen de un sitio. Pero hay personas que eso no les gusta, les cuesta muchísimo. Y entonces lo hemos hecho simplemente retándose con la vista. Entonces hablas desde el alma casi, retas desde otro sitio. Entonces te enfrentas a otro ser diciendo estoy aquí, no voy a atacar, pero si necesita algo... Defenderme, a lo mejor... O si necesitas que te defienda de algo, pero sin eso, la historia sabemos que sin ese arquetipo se pierde la cultura. Mira, ahí Asimov escribió sobre los egipcios tanto. Los egipcios fueron muy poderosos hace 6.000 años. Y cómo perdieron todo y se fueron replegando porque venían culturas mucho más vándalos, que no estaban formadas a robarle la cultura, la matemática, la medicina, todo lo que tenían. Y al final se convirtieron en simplemente unos guerreros. Y ellos se quedaron ahí. Y hasta que no volvieron a coger armas, porque claro, cuando estás en lo femenino, por decirlo de alguna manera, en la belleza, en la cultura solamente, y no tienes defensas, te pueden atacar por cualquier sitio. Yo muchas veces suelo decir, cuesta, porque tal y conforme hoy los hombres están un poco amaestrados por las mujeres, parece ser que no... Qué titular más bonito. Sí. Ahora entraremos en el... Perdóname que te haya introducido. Pero lo digo esto porque sois un poquito lo que las mujeres quieren que sean para ser queridos. La madre, la profesora, la hermana o la novia o la mujer. Me da lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y entonces habéis dormido una parte y esa parte cuando digo, ala, pelear, pues mira, no, porque se puede dialogar. Hemos dicho, en este momento no es de diálogo, es de pelea, hay que pelear. Pero no es necesario, se puede arreglar de otra manera. Mira, no. Se resisten. Totalmente. Y voy a decir por qué. Si tú puedes tener, tenemos en los países, las grandes potencias, tienen armamento, no necesariamente lo usan. Pero si no lo tuvieran, a lo mejor serían atacados. Esto viene de ancestros. Sí, sí. Podríamos hoy crear un mundo diferente y deberíamos de crearlo, sí, pero todavía no estamos ahí. O sea, vamos a hablar de la realidad actual, no hacia dónde vamos en este momento. Y yo creo que un país o una potencia que sabe que tiene algo ahí, los demás ya saben que tienen que andarse con cuidado. Lo estamos viendo en política, o sea que... Y eso mismo lo pasa dentro de nosotros. Yo no voy a atacar, pero tú estás viendo mi energía. Y sabes que hay cosas que no voy a consentir, sin que haya hablado, porque lo lleva a la propia energía. Entonces hay que incorporar al guerrero, no para ser un macarra, ni para ir atacando, sino para que no te ataquen, simplemente. Entonces eso es muy interesante. Y también porque vas a defender tu cultura, vas a defender a tu familia, a tu pueblo. Cuando venían los invasores tenía que haber guerreros que defendieran los pueblos. Y sobre todo a ti, yo creo. O sea, partiendo y fortaleciendo ese yo, creas como tú decías, una atmósfera alrededor de mi poder y ya está. Y nadie se va a atrever a acercarse. Claro. Pero tienes que tener en cuenta que eso no es solamente para ti. O sea, es para ti como primero. Sí. Pero después es un bien común. Es un bien mayor. Es decir, que dentro de todas las tribus siempre hay unos que tienen esa cualidad y que son los que defienden. Está claro. Porque tienen esa cualidad y no les cuesta. Aparte, si tienen que morir por ello, no les importa.
De hecho, hay una parte de lo masculino que juega con la muerte constantemente, por eso los deportes de riesgo, la velocidad de las motos, todo eso es muy masculino. ¿Que hay mujeres que les gusta? Sí, Sí, pero la mayor parte no. Pero porque tienen desarrollado ese masculino. Exacto, pero la parte masculina es el reto a jugar con la muerte. Entonces ese es uno de los arquetipos. Y es también ancestral, como estabas diciendo. Totalmente. Eso es primitivo totalmente. Y nosotros estamos llenos de mapas, por eso son arquetipos, ¿no? Porque son mapas que se han ido generando a lo largo de toda la historia del ser humano. La mujer se ha sentido tradicionalmente, por su propia naturaleza, atraída por el hombre, pero esto lo que aporta también es un conocimiento y también la oportunidad de mirar a los hombres de otra manera. Creo que si las mujeres también hicieran, y que a tu lado seguramente lo estarán haciendo, de mirar a los hombres de otra manera, podrían amar más profundamente a los hombres. Sí, desarrollas una ternura especial, por una comprensión. Y una comprensión. Es una comprensión, porque nosotras creemos que los hombres son como nosotras somos en nuestro masculino, y nada que ver. Nosotras creemos que los hombres son como nosotras somos en nuestro masculino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo una parte masculina y creo que un hombre va a ser el masculino que yo entiendo, y no tiene nada que ver. Ser hombre no es nada que ver, hombre, varón, hormona, sí, no es nada que ver con ser el hombre que yo llevo dentro, el masculino que yo llevo dentro. ¿El masculino que tú llevas dentro de alguna manera es el masculino que tú demandas fuera? Casi siempre. Hasta que no es ¿Y el que más te seduce? No, es el que más rechazas porque realmente el otro no lo tiene, porque no lo puede dar, es el mío. Entonces, claro, ahí existe un conflicto. Casi todos los conflictos en las terapias de relaciones vienen por esas proyecciones, porque el otro no es lo que yo quiero que sea, o al revés. El caso del hombre le pasa lo mismo, tiene un femenino dentro y cree que la mujer, ese es su femenino, y las mujeres y los hombres no nos parecemos en nada. Entonces se invita de nuevo, es conveniente invitar a la observación propia y ya, bueno, si estás en pareja y has elegido esa persona, entender cómo es esa persona para poder amarla. Sí, lo que has dicho antes, desarrollas comprensión y compasión, ternura, te abres a ver que somos diferentes, qué rico, me enriqueces mi vida por ser tan diferente. Eso es un lujo, tanto el uno como la otra. A mí me parece que vamos en la vida, cada día somos más complejos a nivel psíquico. ¿Lo somos? Cada día mucho más. ¿Eso lo habéis estudiado los...? Sí, eso se estudia desde Freud para acá, se ha visto que se ha desarrollado la psique y se va haciendo cada vez mucho más compleja. ¿Y en este caso qué significa compleja? Que tienes muchas más posibilidades y que nada tiene una verdad absoluta. Es decir, yo te estoy hablando ahora desde solamente mi punto de vista y mi verdad, que son mis experiencias. Pero ahora mismo se sienta otra persona y explica las mismas cosas de otra manera totalmente diferente, con otro punto de vista. Eso es lo que nos enriquece, que no hay una verdad absoluta. Y poder ver que la otra verdad, ahora mismo me siento al lado de una compañera o un compañero que está haciendo lo mismo, y lo hace de otra manera totalmente diferente, y yo no me cierro, digo, está bien o está mal, ni lo juzgo. Al contrario, ¡wow! ¡Qué bonito que hay otras formas de hacerlo! Está enriqueciendo mi vida. Sí, sí. Y eso es lo que nos hace cada vez seamos más complejos. También estamos cada vez más profundos, somos más maduros. Cuando llevas una trayectoria de vida, de trabajo personal y trabajas con gente y demás. En estas décadas estamos viendo además que se está produciendo mucho despertar, ¿no? Muchísimo. Incluso una serie de televisión como Mi Otra Yo ha facilitado el entendimiento de realidades vinculadas a las emociones a un público generalista que no se había planteado determinadas cosas. Sí, sí. Por eso hay tantísimas personas dedicándose al crecimiento personal, haciendo tantas cosas diferentes. Hace 30 años había poca gente y era casi sectario. Total. Hoy en día es casi necesario. Ahí hay una esperanza de que si esto sigue esta misma tendencia, el ciudadano de a pie estará cada día, ciudadano y ciudadana, más familiarizado con la comprensión de sí mismo desde el plano emocional. Sí, pero si miras ahora por generaciones, sí. Los niños varones sí. ya nacen con esa facilidad, por ejemplo, por ver cómo nos desarrollamos.
la teoría esa del mono número 100, ¿no? Cuando hay una serie de seres que ya lo tienen incorporado, es mucho más fácil que los demás nazcan con ello. Por ejemplo, nosotros no nos planteamos ahora mismo que la Tierra es plana, en general. Sí. Porque hubo un señor hace 500 años que fue rechazado por haberlo dicho. Bueno, quiere decir que ya nacemos con un concepto. Eso ya se aprendió, porque todos los seres lo tienen como concepto. Pues ahora vamos teniendo cada día muchos más conceptos de crecimiento. Y eso hace que los niños ya vengan preparados para ser otro tipo de hombres, no tan metidos en cómo tiene que ser el patriarcado. Eso no significa que no pasen por una etapa de adolescencia necesaria y sana, que no se debe de amaestrar, sino que se debe de educar. Y respetar. Respetar y educar, pero no entiendo, amaestrar. Lo entiendo. Porque oirás muchas veces, ¿no?, que es que los chavales de 14 años y de 15 y no de 16 que están haciendo no sé qué, no sé cuántos, que estamos volviendo a retroceder. No, es que sus hormonas están en una etapa en la que es sano que hagan eso, lo que están haciendo. El tema es cómo lo manejamos los adultos, pero casi toda la enseñanza está en manos de mujeres. Eso es a lo que yo me refería antes con lo del amaestramiento. Claro, y eso... Estamos, pues porque la mayoría de las... estamos queriendo hacer que los hombres sean como nosotras queremos que sean. Es decir, que sean buenos niños, que no se muevan, que no se inquieten, que no sé qué, que piensen como nosotras, que tengan una inteligencia emocional. Le llamamos todo el tiempo eso. Los niños son lo que son y hay que dejarles ser lo que son. Y tienen que tener una educación de control con normas, pero mucho más libre. No enseñarles a ser como nosotros queremos que sean, sino dejarles ver qué es lo que tienen dentro. No es fácil, ¿eh? No lo es porque queremos que no nos molesten demasiado, sobre todo. Y en el proceso de que cualquier ejercicio de rebeldía es una molestia para los padres. Entonces, como padres, la mayoría van a tratar de acotar el territorio en el que se mueven sus hijos para que no les den disgustos. Entonces, pero eso siempre ha pasado de alguna manera. No sé si, supongo que ahora lo gestionamos de otra manera, no mejor ni peor, diferente, y tampoco sabemos muy bien. Pero tú por tus palabras deduzco que eres positiva y comprensiva y estás aceptando que se está produciendo el proceso normal, que es el deseado para esos niños y niñas que se convertirán en los hombres y las mujeres del futuro. Totalmente. Yo creo que a nivel... Esto es política, ¿eh? Sí. Porque yo creo que debería de haber un movimiento político también para no dejar a los varones aparte, porque casi todas las subvenciones y las cosas que se hacen tienen que ver con el feminismo, que es necesario, porque tenemos que seguir creciendo en igualdad en muchos ámbitos. Pero nos hemos olvidado en los últimos 30 años de poner dinero en qué hacemos con los varones, con los nenes varones. Y yo creo que hay que hacer algo ahí. De hecho, sabemos que se maduran más lento. No sé si deberían de ir con la misma edad, al mismo nivel de escuela. ¡Ostras! Esto es muy fuerte, pero hay propuestas. Bien, propuestas piloto, claro, para decir, ¿y qué pasa si escolarizo? Todo es debatible. Si escolarizo a los varones un año después que a las niñas. Wow. Pues políticamente no es progresista, pero en cambio podría dar unos resultados que harían que los hombres tuvieran más autoestima. O no, porque si yo tengo 7 años y estoy con una niña de 6, ahí hay un mensaje subliminal que me está llegando, es decir... Es que ella tiene la misma mente que tú, la misma psique. Sí, pero ese es un racionamiento para calmarles, pero el mensaje... No tienen conciencia de la edad, a esa edad. No tienen una conciencia. Tienen más conciencia del comportamiento que de la edad. Si no se les subraya... No. Incluso en la universidad, si es que lo ves, pero si el rechazo que tienen el fracaso escolar en varones es más grande que y las chicas preguntan por qué. En las universidades, evidentemente, el porcentaje, yo creo que de mujeres, y en universidades de cierta dificultad, por llamarlo de alguna manera, son mayores los ratios de mujeres que de hombres. Y eso está hablando... Islandia tiene el 73% de mujeres licenciadas contra el 27% de varones. Y como ese país hay otros. Todas las estadísticas nos están diciendo que son las mujeres las que se están licenciando muy por encima de los porcentajes
de los hombres. Algo está pasando. Y ya sin racializar. Si ya nos metemos en raza, ya lo entiendo. Mucho peor. Es meterme en un melón diferente, pero también es cierto que se necesita, a lo mejor en líneas de trabajo como FP, formación profesional, yo creo que hay, como ha habido una tendencia en las últimas décadas a que la universidad era lo que garantizaba el futuro, la prosperidad, los buenos sueldos o lo que fuera. Ahora hay una escasez de profesionales que trabajan con las manos, llámese fontaneros, llámese carpinteros y tal igual. Entonces, no me parece mal que haya un número alto de mujeres que vayan, si hay un número alto de hombres que se dirigen a otras profesiones que son igualmente demandadas y cuyos sueldos pueden estar equiparados. Ahí viene la política. Hay que hacer cine, hay que hacer documentales, donde esas profesiones sean reconocidas. Por ejemplo, dices y políticas que las reconozcan. Y también a nivel de lenguaje, porque decir pilota no se dice, se dice piloto. Arquitecta ha costado, médica tampoco, pero en cambio enfermera sí. Quiero decir que todas las profesiones de un cierto nivel tienen nombre de hombre, y si no, es que nuestro lenguaje además es muy, muy sexista. O sea que todo eso hay que... ¿Quién? La política. La política tiene que meter mano en esto, y hay que poner dinero en esa igualdad, no solamente en hablar de género, sino en poner dinero para que esas profesiones que estás diciendo, hacer muchas más escuelas de formación profesional, porque a los hombres les interesa mucho. O sea, que no abandonen los estudios, pero sí que puedan hacer ese tipo de formaciones, pero como está desprestigiada... Claro, y pueden hacer que se realicen personalmente, en tanto en cuanto a lo mejor muchos de ellos tienen capacidades técnicas, mecánicas, total, etcétera, y a lo mejor no tan intelectuales. Pero tú imagínate un enfermero que sea el protagonista de una serie y que además sea atractivo. De repente le está dando un movimiento a los enfermeros increíble. De hecho, se ha hecho en Estados Unidos, se hizo una película de estas de el padre de ella o de él, una de estas de Robert De Niro. Y subieron el año de matriculación porque el novio de la hija o algo así era enfermero, se supo por estadística que subieron las matriculaciones en enfermería de hombres. Qué interesante. Yo creo que es política. Sí, y es diseño social. Total. Y se puede poner un poco de atención en estas cuestiones para comprender, en definitiva, y comprendernos mejor. Sí. Inmaculada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer y es una conversación que se ha quedado, pero que da pie a muchas más conversaciones. A ver si nos reunimos de vez en cuando y seguimos hablando de estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti. Un lujo.